Bueno, equipo, hoy grabamos con Pedro Tarak. Ya van a ver qué gran persona y cómo nos ayuda a Mirá, pensar. mirá, mirá, mirá quién habla. Es más importante estar juntos que de acuerdo. Eso me lo dijo una persona hace muchos años. Y vamos a transitar hoy un poco sobre todo eso para hablarnos de la transición que protagonizamos. Esa transición que nos llama a atender nuestro deseo, nuestras fortalezas y sobre todo la creencia de que podemos, entre todas las personas, ir hacia mundos deseables y diferentes, a mundos que sean posibles, a mundos verdaderos. Así que les voy a presentar a Pedro Tarak, que ya está con nosotros acompañándonos para ir por esa senda, esa necesidad de estar juntos. No importa si estamos de acuerdo en todos. ¿Querés ampliar sobre eso para arrancar? Sí, ante todo, muchas gracias por la invitación, Sergio. Nos conocemos desde hace tantas décadas a esta altura y hemos visto la evolución, hemos sido testigos de la evolución de conciencia, pero además de acciones y de cómo nos organizamos para eso, ¿no? Respecto a lo que vos estás diciendo, es el valor de estar juntos por encima del valor de ponernos de acuerdo en todo. ¿Pero por qué? Porque hay que celebrar que estamos juntos, porque objetivamente estamos juntos. En la tierra estamos juntos, eso está clarísimo. Entonces, ¿cómo hacemos para disfrutar de precisamente el estar juntos? Y en aquello que podemos avanzar, avanzamos, y en aquello que no estamos poniéndonos de acuerdo, avanzamos más adelante. Porque además los contextos siempre cambian, las ideas siempre evolucionan, las voluntades siempre evolucionan. Entonces, es un poquito un principio que fue creciendo, evolucionando y que básicamente sirve mucho para las conversaciones y la calidad de las conversaciones, ¿no? Si vos establecés el valor de estar juntos por encima del valor de estar de acuerdo como un principio de autoobservación, no con un juez que diga a ver si lo hace o no, sino de autoobservación, mejoramos justamente la calidad de los encuentros humanos. Y esto vale para todos los ámbitos, para el ámbito familiar, de amigos, organizacional, de cualquier tipo de organización, para la política. Imagínate si eso fuese la práctica habitual, el recordar en cada sesión parlamentaria, en cada sesión política, el valor de estar juntos por encima del valor de tener que estar de acuerdo en todo. Esta noche van a encontrar fundamentalmente una mirada que entusiasma a diferentes líderes de diferentes organizaciones y también a muchas personas que están empezando. Pedro, además, es un gran mentor de muchos proyectos, de muchas iniciativas, de otras organizaciones, de negocios, con una mirada ambiental. Nos conocimos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, estabas hace muchos años, después pasó por Avina y por otras organizaciones, fue fundador, cofundador de las empresas B en la Argentina, ya vamos a hablar de qué se trata esto. Y me parece que también siempre con la mirada en una organización eficaz y amorosa, ¿no? Ese fue como el nudo de por dónde vas, ¿no? Bueno, la verdad que ya que estás hablando de eficacia, eficiencia, pero con cuidado, ¿no? Con el valor del cuidado, ¿no? Si no hay cuidado... ¿Y qué significa eso, Pedro? Es cuidar, instalar el valor del cuidado en las relaciones, el cuidado hacia la diversidad, aunque no la entienda, el cuidado hacia la naturaleza, el cuidado hacia nuestros ancestros, el cuidado hacia los que no han nacido aún,
cómo instalar una cultura de cuidado, ¿no? El cuidado entre los miembros de un equipo, todo aquello que nos separa, la verdad que no nos hace bien a ninguno, a nadie. Aquello que nos desintegra no nos hace bien a nadie. En cambio, aquello que nos vuelve a permitir el querernos, ¿no? En nuestra diversidad, que eso es algo muy natural, ¿no? En nuestra democracia. Un gran amigo, uno de los fundadores y creadores de las empresas B a nivel global, Andrew Casoy, justo antes de partir de esta vida, dijo: no alcanza solamente hacer el bien, hace falta además cuidar. Y hacerlo juntos, ¿no? Porque además objetivamente estamos juntos. Vamos a hablar del movimiento de empresas B, pero antes de economía circular, y lo vamos a hacer con Manuel Maqueda, profesor de economía circular y regenerativa en Harvard. Es uno de los mayores expertos mundiales para entrar en la temática de la cual se ocupa Pedro, entre otras cosas. Me llamo Manuel Maqueda y he hecho muchas cosas, pero un punto de inflexión en mi vida, que fue un viaje a una isla muy remota en el Océano Pacífico, que es el mayor océano del planeta, que se llama Midway. Es un pequeño atolón, es una isla, para que os hagáis una idea, son unos 3 kilómetros, te la recorres en un par de horitas, ¿no? Y está rodeada de mar en todas las direcciones. Son 3.000 kilómetros al continente más cercano. Está entre California y Japón, entre Hawái y Alaska, en el medio, ¿no? Viajé allí hace ya bastantes años porque ahí hay una colonia de aves marinas, albatros, maravillosas, que anidan, más de 1 millón, todos los años. Y lo que están haciendo es que estas aves están confundiendo su comida por plástico. Se llenan sus buches de plástico, vuelan a la isla donde tienen sus polluelos y les alimentan plástico en lugar de comer. Entonces yo fui allí en una época en la que no se sabía mucho sobre la contaminación por plástico, para documentar esto y tener un documento gráfico para compartir con el mundo. Economía circular es dar valor, ¿no? Comer, beber, divertirse, todo lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Crear nuestra ropa, nuestros zapatos, todo eso, sin extraer recursos y generar residuos. Eso es. Lo que hacemos en la actualidad no es así. Nosotros extraemos una enorme cantidad de cosas del planeta, fabricamos cosas y las tiramos. Es extraer, fabricar, tirar, extraer, fabricar, tirar, extraer, fabricar, tirar. Constantemente, ¿no? Y medimos incluso el valor de la economía no por el acceso a las cosas, sino porque esas cosas atraviesen nuestra vida, cosas de poco valor, cosas que son de usar y tirar, etc. Para que os hagáis una idea, aproximadamente el 90% de todo lo que se crea en la economía en un año se tira. Es curioso que en nuestra economía pensamos que es una máquina de fabricar valor, es una máquina en realidad de destruir valor. Si nosotros hacemos esto con los recursos finitos que hay en el planeta, se terminan acabando. Bueno, quisimos arrancar con la contundencia de Maqueda porque me parece que nos permite partir hacia esa necesaria nueva organización, por ejemplo, de la economía, y que nos cuentes un poco cuál crees que son esos caminos. Bueno, quiero dar un ejemplo, Sí. ya que él está tocando ese tema, porque la circularidad va más allá de solamente la economía, ¿no? La circularidad va en las decisiones, es tener en cuenta las próximas generaciones, es reconocer que la tierra como tal, donde todos estamos alojados, hoy, antes y mañana, es en sí un organismo circular, ¿no? Pero quiero dar el ejemplo de una empresa, concretamente, que se llama Carún, que básicamente, ¿qué hace? Las redes de plástico que son tiradas por los buques factorías de pesquería, ¿no es cierto?, en el Pacífico, son recogidas por pescadores artesanales, se les paga mucho más que la captura de pesca como tal, Claro. y esa red se convierte en el insumo pellet de por ejemplo,
de los marcos de unos anteojos que se llaman Karun. Claro, Y la materia entonces, prima. claro. Entonces, ahí tenés un ejemplo concreto de reorganización empresarial, pero en el problema del plástico, en particular en las redes de plástico, las redes de pesca que están en el Pacífico, encuentran una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, convierten esas redes en un valor, en el valor que aquellos que necesitan ese anteojo lo puedan comprar. Y es un anteojo buenísimo, Claro. De calidad, de muy buen diseño. Entonces, y aparte, con ese producto uno es partícipe de una solución o parte de una solución y al mismo tiempo es partícipe de la reducción de las desigualdades económicas en la sociedad. Hay otro ejemplo argentino, mendocino, Cinca, seguramente lo conozcas, es una marca de zapatillas, como cualquier otra zapatilla. Sin embargo, cuando vos comprás la zapatilla, ¿qué estás comprando? Estás comprando suelas de neumáticos que podrían ser basural, que podrían ir al basural, y al mismo tiempo textiles también que podrían ir al basural. ¿Cuál es la característica? Al mismo tiempo, vos quitás esa presión de residuos en la tierra, pero además son ensambladas, perdón, ensambladas en el Penal San Felipe de Mendoza. Entonces, las mismas personas privadas de libertad, cuando salen, ya tienen un oficio listo para ser proveedores de esa misma empresa. Y los textiles, en realidad, son también preparados por cooperativas de mujeres de barrios muy vulnerables del Gran Mendoza. Entonces ahí tenés dos ejemplos de cómo un problema que vivimos todos se convierte en una oportunidad de negocio. Y digo de negocio porque una empresa funciona de acuerdo a oportunidades en la sociedad. Claro, la sociedad manifestándose adentro del mercado, con la decisión de comprar ese producto, ¿no? No es un tema de responsabilidad ética nomás. Es un tema de oportunidad de negocio frente a un problema de todos. Claro, frente al mercado y frente al planeta. Por eso me parece muy atinado que hayas arrancado con estos ejemplos, porque por ahí nos da la posibilidad ya de poder hablar de la importancia de la interdependencia. Contanos un poco de eso. Bueno, por un lado, todo depende de dónde ponemos los ojos. Si ponemos los ojos en cuando fueron creados nuestros países, la importancia del valor de la independencia fue suprema, ¿no? La independencia, la soberanía nacional por encima de cualquier condicionamiento. Ahora, ¿qué está pasando? Estamos en un contexto de una tierra que cada vez es más frágil. El concepto de resiliencia acá es muy importante. La resiliencia es la capacidad de adaptación, ¿no es cierto? En muchos planos, pero ahora estamos llegando a un punto donde la resiliencia de la misma tierra está fragilizándose. Eso significa que todo lo que está dentro se está fragilizando. No es que a través de la tecnología los seres humanos no vamos a ser afectados por donde vivimos. Nosotros somos interdependientes con los sistemas de vida. Interdependientes, no estamos sueltos. Claro, ¿no? Disociados. Claro, muchas veces uno escucha, el problema no es la Tierra va a seguir. Los que quizás desaparezcamos somos nosotros. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto. La Tierra como planeta puede ser, pero la vida y la naturaleza que significa la Tierra no va a ser la misma. Esa también está empobreciéndose. Por lo tanto, no es la misma Tierra la que sigue. Eso es muy distinto a decir, bueno, nos perjudicamos los seres humanos. Y esto me lleva a pensar, por ahí estaba leyendo el título del libro que tenés ahí, ¿no?
El, Tecnosapiens, es sí, el libro de Santi Siri, sí. sí. A mí me encantaría preguntarles a los geógrafos, que son los que han inventado el concepto de Homo sapiens, ¿no? Si no estamos a punto de también entrar en el Homo terrestris. ¿Por qué? Porque la interdependencia es que reconoce que somos parte de la Tierra. Esto no es ser parte del medio ambiente. Vos y yo venimos de la época del ambientalismo, cuando después dimos el paso más adelante hacia la sustentabilidad como la transversalidad de todo, y ya empezamos a vivir otro rol de la economía, otro rol de la política, empezamos a darnos cuenta que la fuente de aprendizaje más importante no es el ser humano como tal, sino es lo que aprendemos de lo que observamos de la Tierra, cómo funciona la Tierra, no es cómo funciona el medio ambiente. La Tierra como realidad objetiva que necesita reconocimiento político y económico, que tiene algunos elementos, su singularidad, solo hace falta mirar las fotografías que uno ve desde afuera, desde la fotografía que se saca desde el espacio. Sabemos que somos singulares como parte de la galaxia solar. Y la galaxia, a su vez, es singular dentro del cosmos, ¿no? Singularidad es una de las características de la Tierra. La otra característica fuerte de la Tierra es su diversidad. Su diversidad significa la diversidad de todas las formas de vida que tiene, ¿no? Y sus combinaciones. Y eso nos lleva a otra característica, que es la complejidad de la Tierra. Y la complejidad, a su vez, tiene la característica que todo está interconectado y que todo es interdependiente. Por lo tanto, no es que tenemos un problema con el plástico, Claro. suelto, sino que ese problema está conectado y es reflejo de muchos otros problemas. Entonces, tal como la economía hoy es una a nivel global, la Tierra es una. Entonces, el otro tema tiene que ver con los tiempos, el largo plazo. La Tierra es plazo no cronológico. Tiene cronología, por supuesto, pero en sí misma no es plazo cronológico. Va más allá de los tiempos que los seres humanos administramos, ¿no? Y luego, otra característica fuerte de la Tierra son los imperativos ecosistémicos. La función de captura de carbono de los sistemas naturales, no digo las tecnologías, de los sistemas naturales, es una función que viene de hace millones de años. ¿Qué significa la captura de carbono? Significa que los gases de efecto invernadero naturales tienen un sistema de captura. Si ese sistema de captura empieza a reducirse, empobrecerse, estamos en problema, ¿no? Tenemos un problema que resolver. Por eso, cuando hay gente que dice, pero es un fenómeno natural esto de los cambios climáticos, verdaderamente sí lo es, pero al mismo tiempo no tiene sentido desconocer que hay un problema y que los problemas hay que abordarlos. Sí, es natural. Lo que no es natural es la escala de emisiones que estamos propiciando con nuestras actividades. Por ahí está la diferencia que nos permite comprender mejor lo que decís, pero en definitiva es atender a todo el ecosistema y esa complejidad que vos decís, porque eso en definitiva nos conforma porque somos parte, ¿no? Obvio. Y ya que tocas el tema de la escala del problema, con la crisis del 2008 hubo muchísimas personas en distintas partes del mundo que pueden tener las ideologías más variadas que se te pueda ocurrir, pueden ser de las sociedades más variadas, del este, del oeste, de China, de Estados Unidos, de nosotros, de África, cualquier lado. De golpe empieza a caer la ficha de que esta lógica, que la escala de los grandes problemas se abordan solo desde la política, llegó
a un límite. Qué bueno eso. ¿Y cuál es entonces el camino Claro. alternativo? ¿Qué es lo que lo empieza a complementar? El mayor número de organizaciones humanas después de la familia son las empresas. Si cambia el ADN de las empresas, siendo siempre empresas, ¿no? Si cambia su genética, existe la posibilidad de elevar su propósito al bien común, aquello en la que estamos todos. ¿Qué significa elevar el propósito? Significa que el propósito mismo, la existencia misma de una empresa, sea resolver nuestros problemas comunes con soluciones de mercado. Eso significa, uno, elevar el propósito de las empresas para, digamos, en su objeto social del estatuto. Cambiar el estatuto en ese aspecto. Dos, significa llevarlo al corazón del negocio. Por lo tanto, cuando vos desarrollás empresa, vos comprás, vendés, comunicás la solución a través del bien o el servicio que pones en el mercado, ¿no? Cuando medís la empresa, medís justamente esas soluciones y, por supuesto, al mismo tiempo el lucro, ¿no? Y otra característica de esta nueva generación empresarial es que en vez de pensar solamente en los accionistas, y yo soy un pequeño accionista también, ¿no? Al mismo tiempo estás pensando en todas las partes afectadas, ¿no? Partes interesadas y afectadas. Eso significa incluso la tierra. Y ¿no? ese ADN nuevo comporta, imagino, también una noción diferente de lo que hemos venido llamando mercado, Claro. ¿no? Con esa idea clientelista exclusivamente para la compra o adquisición de un bien o servicio. El mercado tiene otra entidad. Bueno, en realidad estás recordando cómo era el mercado originariamente, Eso. ¿no? Si vos vas a una comunidad indígena o recordás lo que pasaba en el ágora de los griegos, no hay que olvidar que ahí tenemos el espacio donde se generan el mayor número de relaciones humanas. En el mercado. En el mercado, porque ahí es donde... En la plaza. Exactamente, la plaza ya sea de una comunidad indígena o de los griegos. Pero hoy es en la plaza global, donde también tenemos el mayor número de interacciones, ¿no? Solo hace falta mirar las empresas que democratizan el mercado con comercio electrónico, ¿no? Ahí lo vemos, la cantidad de relaciones que se establecen desde esos espacios. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas transacciones incluyan, esos miles de millones de transacciones, incluyan soluciones que la política no está pudiendo abordar? Ese es el punto. ¿Cómo lo incorporás en los contratos, digamos, comerciales, ¿no? ¿Cómo incorporás el largo plazo en todo esto? ¿Cómo incorporás todas las dimensiones de los colaboradores, de los proveedores, de los clientes, de los inversores siempre, del planeta, de los vecinos, ¿sí? Todas las partes interesadas dentro de cada transacción? Y entonces ahí es donde, así como en su momento empezamos con Sistema B, dicho sea paso, Sistema B fue creado no para la Argentina solamente, ¿no? Lo creamos para todo el mundo. Y, digamos, fue el momento donde personalmente empecé a mirar el mundo entero, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía es una. Ahora vamos a hablar de las empresas B, de la nueva organización, de todo eso que Pedro nos ha venido adelantando y que implica justamente parte de este camino hacia la transición. Una pausa es muy breve y volvemos. Volvemos con Pedro Tarak, que nos ha venido diciendo que cambian los liderazgos, cambia la organización, que las empresas están pensando en un nuevo ADN que tiene una complejidad que ha empezado a explicar, y hablamos de las empresas B, fundadas en la Argentina, pero que constituyen una organización global. Te propongo, Pedro, un breve resumen para
que también quienes están mirando puedan partir de la base de lo que implica esta nueva organización. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado numerosos sistemas económicos y sociales diferentes. Sistemas tradicionales, absolutismo, feudalismo, comunismo, capitalismo, la lista continúa. Y aunque los sistemas son complejos, lo cierto es que fueron construidos por personas, por lo que pueden ser cambiados por personas. Después de todo, la humanidad es interdependiente entre sí y con el planeta. El problema es que a menudo lo olvidamos y se priorizan las ganancias a corto plazo sobre el valor a largo plazo, el yo sobre el nosotros, el ahora sobre el futuro, la desigualdad sobre la justicia, las ganancias sobre las personas y el planeta. Lo que lleva a esto y esto. Todos ellos son impactos negativos de nuestro sistema económico actual. Pero no tiene por qué ser así. Podemos pasar de beneficiar solo a unos pocos a beneficiar a todos. De concentrar la riqueza y el poder a garantizar la equidad. De la extracción a la regeneración y del individualismo a la interdependencia. No es un ideal inalcanzable. Es la realidad que nosotros, el Movimiento B, ya estamos construyendo. Juntos, estamos transformando la economía global para beneficiar a todas las personas, las comunidades y el planeta. Juntos haremos realidad nuestra visión de un mundo inclusivo, equitativo y regenerativo. Únete al movimiento. Bueno, Pedro Darac es uno de los fundadores. ¿Qué sentís cuando ves esto? Que es la representación, el símbolo de este movimiento tan impactante y que ya en el mundo, nos dirás ahora qué envergadura tiene, ¿no? Sí, bueno, primero de todo siento que con muchos otros tenemos la capacidad de incidir en cómo están las cosas. Y que cuando nos frustramos de que desde la política no lo estamos logrando, o desde las ONG tampoco, o desde las iglesias tampoco, o desde no sé dónde tampoco, dicho sea paso, desde todos lados logramos, pero no alcanzamos. Este es el punto, ¿no? Entonces, ¿qué siento? Que de golpe, si uno piensa qué significa ser empresa, desde un kiosco hasta una multinacional, podemos hacer cambios de cuál es su propósito, ante todo. Y Sistema B es una propuesta que invita conjuntamente con una organización que se llama B-Lab, B-Lab B, Lab de laboratorio, que fue creado en el 2006 por 3 personas increíbles de los Estados Unidos que dijeron: nosotros los norteamericanos somos los responsables de las destrucciones, tanto de las culturas como del planeta, como digamos, del sentido de comunidad, ¿no? Nosotros somos los que también tenemos que hacer una propuesta superadora del capitalismo que hemos heredado de la época de la Revolución Industrial. Una gran interpelación, ¿no? Sí. Por razones de ellos, como empresarios que eran jóvenes, tuvieron que vender la empresa que tenían, que se llamaba And One, porque justamente apareció un fondo para decirles: les ofrecemos tanta plata, cuando no estaba en venta una empresa que mucho de lo que hacía era favorecer a proveedores de países del sudeste asiático para justamente abordar el tema de las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, de golpe, aparece este fondo que le dice: queremos comprar la empresa. Y ellos dicen: pero si no está en venta. Entonces le ofrecen más y más. Y en un momento dado, claro, nunca podían devolver a los inversores existentes el nivel de la oferta que le estaban haciendo. A esto se le llama en general compra hostil. Bueno, para hacer la historia corta, tuvieron que venderlo
pero fue tan traumático para estos amigos, ¿no? De decir, entonces, así funciona el capitalismo. Claro. Es la Con ley de esa la perversidad, si querés. Exactamente. Claro. Pero ojo, que esa obligación está en gran parte de las legislaciones comerciales, de sociedades comerciales en todas partes del mundo, incluyendo China. Es decir, esto no es un tema de izquierda, de derecha. No. Todos. Por eso decimos siempre, hay una sola economía. Entonces, ahí se tomaron un tiempo y crearon esta maravilla de lo que es una empresa B. Luego, ¿qué pasaba? Creo que vos lo sabías, yo estaba acompañando a una empresa, Guayaquil, que hoy ya se llama Yerba Madre, ¿sí? Cuyo propósito es la regeneración de la selva misionera en Argentina, Paraguay y Brasil. Y estaba compartiendo en la Universidad de Itela una charla de si una empresa puede regenerar selva con un modelo de negocio donde le paga entre 40 y 100% más a los proveedores, comunidades indígenas y movimiento campesino sin tierra de Brasil, ¿para qué? Para cosechar la hoja de la yerba mate del árbol en pie, no de la deforestación, ¿no? Entonces, claro, Cambia todo. cambia todo, porque cuando vos colocás el producto, estos son productos que son la yerba mate que tomamos todos nosotros, y además son bebidas energéticas, ¿no? Que son la alternativa al café, en el fondo. Pero son orgánicos, son comercio justo, son regenerativos. Cuando yo empecé a darme cuenta que esto era posible, lo que hicimos es llamar a amigos, che, pero ustedes se dan cuenta de lo que podemos hacer como empresa, no sé. Entonces, ¿qué pasó? 4 amigos, 2 chilenos, una colombiana, y yo empezamos a decir, esto existe, lo podemos llevar adelante. Y en esa charla de la Ditela, una persona que estaba en el público, Eric Clinton, un californiano, dijo, pero Pedro, esto ya existe en mi país. Y ahí descubrimos lo que significaba. No era una mera certificación. No era una ISO 14000 o ISO la que sea, ¿no? No era una certificación de calidad, ni de producto, ni proceso, sino era una nueva identidad organizacional. Y lo que ustedes fundan es el sistema B. Entonces, ¿qué hicimos? Claro. Claro, entonces nosotros nos fuimos a conocer a los 3 americanos. Fue un amor a primera vista de 3 y 4. Y dijimos, esto hay que globalizarlo. Y ellos dijeron, nosotros no lo podemos hacer, no tenemos la legitimidad. Y nosotros dijimos, hagámoslo nosotros. Entonces nosotros lo trajimos a América Latina y lo llevamos a Europa. ¿Por qué continental. América Latina tiene la legitimidad o tuvo la legitimidad para hacerlo? Bueno, a nivel global, en la política, en las conversaciones políticas, porque esta es una propuesta económica, pero de naturaleza de la polis. Es una nueva forma de organizarnos, como decís, en este proceso de transición. Y nuestra propuesta es hacerlo desde el mercado, desde las empresas, desde el flujo de las inversiones, desde las compras, de las ventas, es decir, todo lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este contexto del norte-sur, que antes se decía norte-sur, ahora se le dice global norte, global sur, ¿no? Básicamente hace falta las voces de todo el mundo. Y la voz solamente de una innovación tan profunda como la que estamos hablando, hecha desde los Estados Unidos, no tiene la misma fuerza que si esto viene acompañado con la voluntad colectiva de las Américas. Y así fue como fuimos a Europa, ¿no? Pero en América Latina dijimos, tenemos otras necesidades. Y las necesidades tienen que ver con los contextos de desintegración, los contextos de separación. Estoy hablando de 2011-2012. Yo como argentino, la verdad es que no me gustaba la polarización, así como no me gusta ahora. Pero en esa época tampoco me gustaba la polarización, porque no gana nadie, ¿no? Esto de que unos juegan a la pulseada a otros, nadie está ganando. Y todos sufrimos encima, todos sufrimos, no tiene sentido sufrir porque pensamos distinto, porque tenemos distintos intereses, estamos juntos de todas maneras. Entonces, en América Latina dijimos, hagamos una propuesta donde haya muchos otros actores que también pueden hacer
inspirados en este tipo de innovación económica, pueden hacer su parte. Y dijimos, Sistema B es un ecosistema que puede transformarse y ayudarse mutuamente. Entonces, están las empresas B, están todas las otras grandes empresas y otros grandes actores de la economía, están el mundo de la inversión, está el mundo de los gobiernos en su rol de grandes actores de mercado, como inversores o como, que lo vemos todos los días, con los bonos, la deuda, pero además como grandes compradores, ¿no? Los gobiernos como grandes compradores para el bien común. Y está el mundo de la sociedad civil, los formadores de opinión, ¿no? Entonces, ese fue el modelo que pusimos en marcha en América Latina, que inspiró al África y inspiró a Europa. ¿Cuántas empresas B hay en el mundo hoy? Sí, casi 10.000. Pero el tema es que 10.000 entre 125 millones más o menos, que eso es lo que aparece en algunas estadísticas del Banco Mundial, no es nada. Y en facturación no es nada. ¿Cuál es nuestra lógica? ¿Cuál es la visión? A ver. Es básicamente crear una identidad, una marca común, de otra manera de hacer los negocios, de otra manera de influir en el mercado para resolver nuestros problemas comunes, ¿no? Pero lograr que las demás empresas vean a esta identidad empresa B como una aspiracional. ¿La paz cómo influye para que las empresas B tengan un buen destino? Bueno, mira, la paz, me emociona mucho este tema. Hay un fondo, digamos, había un egipcio judío que se tuvo que escapar con su familia al Reino Unido en la época de Nasser, ¿no? Y creó un fondo, hace mucho tiempo atrás, Portland Trust, ¿no? En Londres, para precisamente invertir solamente en empresas palestino-judías, ¿no? Nosotros siempre hemos escuchado que donde entra el comercio, entra la paz. Por lo menos no entra la guerra. ¿Por qué? Porque para hacer negocios hace falta la confianza. Cuando hay guerras, se quiebra la confianza y es muy difícil recuperarla. Entonces se tarda mucho tiempo. Entonces, el tema, digamos, de contexto de paz, y todos sabemos lo que está pasando en este momento, que no son solamente estas dos las que tienen mayor prensa, ¿no? El del Medio Oriente y Ucrania. Hay muchísimas otras guerras por todos lados, ¿no? Por todos lados, ¿no? Y no es solamente guerras entre países, ahora son guerras entre facciones de países y que vienen de animosidades de muchos siglos, ¿no es cierto? Sí, quizás haya que empezar a pensar la necesidad de perdonar, de perdonarnos, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cómo se hace el perdón a gran escala? Y, por supuesto, para mí, ¿no? Para mí personalmente, los mensajes del Laudato Si y Fratelli Tutti fueron las dos encíclicas, Del Papa Francisco, sí. Fueron realmente muy profundos, ¿no? Y por supuesto nos invitaron a ese perdón. Ahora, yo me pregunto si no habrá otros caminos también. Yo me imagino la apertura del mundial, de algún mundial que lo vean billones de personas, miles de millones de personas, con un equipo judío, israelí, palestino, jugando contra otro equipo iraní, norteamericano de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque son momentos de muchísima emotividad, de muchas emociones, y que rompen todos los esquemas. ¿A quién quiero que gane ese amistoso? No sé si Sí, es decir, bueno el ejemplo. para mí el perdón es clave. Y algo importante, en Sudáfrica ellos tuvieron bueno, gracias a Mandela,
ellos, digamos, vivieron todo lo que es la verdad de lo que pasó durante el régimen de apartheid. Pero era verdad y reconciliación. Claro. Nosotros no lo tuvimos. ¿Tenés registro personal del perdón tuyo o de tu familia, de tus ancestros? Bueno, ¿Esta noción del perdón? sí, sí. Yo, digamos, el perdón es parte. Digamos, yo soy hijo de. Yo soy primera generación argentina, como tantos, ¿no? Pero mis padres eran armenios y para mí fue muy importante crecer en una familia que por muchos años no se hablaba de lo que habían vivido en la persecución por ser armenios cristianos y por todo lo que significaba eso en el Imperio Otomano, turco otomano, Sí. ¿no? Por supuesto que ojalá que haya un perdón institucional, ¿no? Un pedido de perdón institucional. Sin embargo, yo personalmente agradezco a mis padres no haber sembrado resentimiento y fui a Turquía varias veces, ¿no? Y viví lo que es el encuentro humano. Porque vos cuando vos te encontrás con un ser humano, vos te encontrás con el ser humano, ¿no? Compartís la comida. Y la verdad es que el encuentro humano es lo más maravilloso del mundo, ¿no? Porque eso es lo que te hace vivir el presente y es lo que te da alegría en el presente, ¿no? Y evitas lo que es el dolor del resentir, del resentimiento, ¿no? La necesidad del perdón, la paz, una renovada espiritualidad también, ¿no? Sí, supongo que sí. Para mí, digamos, lo más importante es poder estar alineado con ese fuego sagrado que todos los seres humanos tenemos. Que hace falta practicar la escucha de ese fuego sagrado que está en uno, pero que se despierta en relación al otro ser humano y en relación a las otras formas de vida. Sí, y yo te escucho y me vas inspirando como de costumbre. Ha inspirado a muchas personas este hombre. La necesidad de agradecer también, ¿no? ¿Agradeces a diario? Sí, sí, la verdad que yo sí, pero a veces me olvido, ¿eh? Agradezco, yo soy muy afortunado, pero por encima de todo porque yo siento que cuando estoy alineado con el camino que siento que hay que hacer y que en mi caso personalmente estoy muy alineado con los tiempos actuales, ¿no? Es decir, siento que estoy en la historia, ¿no? Que estoy viviendo la En historia. el presente de la historia. Sí. ¿Qué dirías a aquellas personas que están escuchando ahora y necesitan en este momento tan particular de la Argentina el aliento, el empuje, una motivación para emprender lo que sea? Bueno, ante todo, ser emprendedora o ser emprendedor es ser. La palabra emprendedurismo no viene de Francia. Entrepreneur no viene de Francia. Hay una gran confusión. Viene de Babilonia. Está en el arameo. Y significa, básicamente, recibir ese llamado con el que uno nace, mujer y hombre, porque la palabra está para mujeres y hombres, cumplir con ese llamado, pero eso sí, devolver a los demás. Es decir, uno cumple, vive con eso, recibe una economía por eso, pero devuelve. En la palabra emprendedurismo que tenemos hoy, necesitamos realmente recuperar el origen de devolver a la vida de otras personas, a la vida de las comunidades, a la vida del planeta, más allá de la vida de uno, ¿no? Porque nosotros estamos un tiempito, muy cortito, ¿no? Entonces el tema es cómo somos parte de una construcción. Eso es lo primero, que cada persona sienta que
aprender a ser emprendedoras o emprendedores es empoderarse de su propio destino, ¿no? Y animarse a llevarlo adelante. Y que eso incluye devolver. Eso incluye devolver para cualquier ser humano, cualquiera, cualquier persona en cualquier condición, desde lo más sencillo, emprender desde lo más sencillo. Yo tengo muchas experiencias de personas que vienen de la pobreza absoluta, que cuando se animaron, no solamente salieron de la pobreza, sino que hicieron tanto bien a otros. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no?, en distintas partes del mundo. Eso es uno. Dos, siempre juntarse con otras personas y hacer lo que van a hacer con otros. Nadie está suelto. Uno no es yo. Esto del individualismo, como estábamos escuchando en el mensaje de Sistema B, es una distorsión humana. Es una distorsión. Nosotros no estamos sueltos. Nosotros somos manada. Nosotros, como los otros mamíferos, nosotros somos mamíferos que necesitamos estar en manada, ¿no? Manada significa estar juntos con otros. Lo que le pasa a la manada me pasa a mí y viceversa. Por lo tanto, es buscar su tribu, buscar su manada y vivir con ellos la construcción de lo que quieren hacer. Y tercero, no olvidarse que somos parte de la tierra. Que somos parte de la tierra, no que somos ambientalistas. Este es un punto, algunos querrán ser ambientalistas, sí, que sean, como tantos otros movimientos, pero ser parte de la tierra significa no solamente honrarla, sino funcionar como la tierra, en singularidad. Cada uno de nosotros somos singulares. Esa es la base de la competitividad, la singularidad y la originalidad. No es tratar de parecerse a otro. No es tratar de tener la plata que tiene otro, sino sacar su originalidad y que esa sea la característica del emprendimiento que llevan adelante en la vida. Y, por supuesto, no olvidarse de los que no han nacido. Mucho de lo que nos está pasando hoy es porque se olvidaron de nosotros los anteriores. Cuando se hizo el capitalismo de Londres, digo Londres porque es ahí donde nace, básicamente se diseñó el tipo de sociedades comerciales, la sociedad de responsabilidad limitada. Responsabilidad limitada. Responsabilidad hacia el accionista. Pero esto, ¿qué hizo? Que maximizamos el lucro para los accionistas y tenemos la responsabilidad frente a los accionistas de reducir los costos. En esa época, y ahora también, los costos laborales. Por eso se armó la revolución de los mineros y salió la ley después de protección de los niños que mandaban a los socavones mineros, ¿no? Pero en esa época no había conciencia del yo ampliado, porque no hacía falta en esa época. Entonces, ¿de qué estamos hablando, básicamente? Estamos hablando de tener que incorporar las necesidades de largo plazo que incluyen las necesidades de la comunidad, del planeta, y cuando incorporas la necesidad del planeta, incorporas la necesidad de vida de los seres humanos. Claro, de garantizarla para los que vienen. Claro, entonces, por eso las propuestas económicas y empresariales de la innovación actual económica incluyen la integración de todo lo que uno entiende por economía con las soluciones sociales, ambientales, culturales e incluso espirituales que uno sabe que existe. Es la integración de todas las dimensiones, no es la separación. Toda esta lógica que desde la economía hacemos plata y luego con la plata resolvemos los problemas sociales y ambientales, es muy ineficiente económicamente hablando, ¿no? Entonces, este es el punto. Es clave. Lograr una economía de eficiencia, pero eficiencia integral, que incluye las necesidades de largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por este rato. Gracias a vos por haberme invitado y gracias por la paciencia del público de escucharnos. Muchas gracias. Nos vemos una noche de esta. Creo que quedarnos con la idea de que somos manada será absolutamente suficiente para
el rato que tengan de conversación por ahí con quienes estén viendo hoy este programa. Muchas gracias.